Hay momentos en la historia que duran apenas 90 minutos, pero dejan una enseñanza capaz de acompañar a un pueblo durante generaciones. Este no es un video sobre fútbol, tampoco es un video sobre quién marcó más goles o quién tuvo mayor posesión del balón. Es un video sobre algo mucho más antiguo que cualquier deporte. Es un video sobre la fe, porque hay algo extraordinario que sucede cuando un grupo de seres humanos decide creer antes de tener motivos para hacerlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Ecuador se enfrentó a Alemania en el Mundial de 2026. Muchos vieron un simple marcador, Ecuador 2, Alemania 1, pero quienes prestaron verdadera atención vieron algo mucho más profundo. Vieron cómo una nación entera sostuvo una esperanza incluso cuando el partido comenzó de la peor manera posible, porque la vida tiene esa costumbre. Muchas veces empieza golpeándote antes de darte la oportunidad de demostrar quién eres. Imagina que llevas años preparándote para el momento más importante de tu vida. Has entrenado cuando nadie miraba. Has soportado críticas, has escuchado cientos de veces que no eres suficiente. Y cuando finalmente llega el día, apenas han pasado unos minutos y ya estás perdiendo. Ese instante define mucho más que un partido. Define el diálogo interior de cualquier ser humano. La mayoría de las personas cree que la diferencia entre los grandes y los mediocres está en el talento. Pero una y otra vez la historia demuestra que el talento rara vez es suficiente. Lo que verdaderamente cambia el destino de una persona, de un equipo o incluso de un país es la capacidad de seguir creyendo cuando la realidad todavía no te da ninguna razón para hacerlo. Alemania golpeó primero, y cualquiera que conozca la historia del fútbol sabe el peso simbólico que tiene esa selección. No hablamos únicamente de 11 jugadores, hablamos de una de las camisetas más respetadas del planeta, de un país que ha construido una tradición de disciplina, eficacia y competitividad admirada incluso por sus rivales. Cuando un equipo así se adelanta en un mundial, muchas selecciones comienzan a jugar con miedo, porque dejan de enfrentarse únicamente al rival, empiezan a enfrentarse al peso de su propia mente. Y ahí aparece una de las primeras grandes enseñanzas. Muchas veces no perdemos contra las circunstancias. Perdemos contra la historia que nos contamos sobre ellas. Si tú piensas que enfrente hay un gigante invencible, ya has comenzado el partido con una desventaja invisible. Pero si consigues mirar al gigante y recordar que también es humano, entonces algo cambia dentro de ti. No desaparece el respeto, desaparece el miedo paralizante. Eso fue lo que transmitió Ecuador. No jugó como quien pide permiso para estar en el escenario. Jugó como quien entiende que el escenario también le pertenece. Y esa diferencia es inmensa, porque todos hemos conocido personas que entran a una habitación pidiendo disculpas por existir, personas que hablan con la voz apagada, personas que se sienten pequeñas incluso cuando poseen enormes capacidades. No porque les falte talento, les falta permiso interior. La selección ecuatoriana pareció jugar desde otro lugar, desde la convicción de que el nombre del rival no decide el resultado. Y esa es una lección profundamente espiritual, porque el ego siempre mira los títulos, las etiquetas y las apariencias. La conciencia observa la esencia. El ego dice, ese rival es demasiado grande. La conciencia responde, también respira. También se equivoca. También siente presión. ¿Cuántas veces dejamos de intentar algo únicamente porque quien estaba delante parecía demasiado importante? Un empresario que nunca lanzó su proyecto porque había empresas más grandes. Un artista que jamás mostró su obra porque pensaba que había personas con más talento. Un estudiante que no presentó su candidatura porque creyó que otros eran mejores. Una persona que nunca declaró su amor porque asumió que sería rechazada. En todos esos casos, el partido se perdió antes de empezar. Y quizá esa sea una de las mayores derrotas que puede sufrir un ser humano. No perder, sino renunciar antes de competir. Hay una historia muy conocida sobre el alpinista neozelandés Edmund Hillary. Después de fracasar en uno de sus intentos por conquistar el Everest, cuentan que miró hacia la montaña y dijo algo que ha inspirado a millones de personas. Tú no puedes crecer más. Yo sí, más allá de si las palabras fueron exactamente esas, el mensaje permanece intacto. El obstáculo permanece siendo el mismo. Quien tiene la capacidad de transformarse eres tú. Eso es exactamente lo que ocurre en cualquier desafío importante.
No siempre puedes cambiar el tamaño del problema, pero sí puedes convertirte en alguien más grande que ese problema. Y cuando un equipo logra hacer eso colectivamente, deja de ser simplemente un grupo de deportistas. Se convierte en el reflejo de una mentalidad. Durante muchos años, las selecciones consideradas pequeñas llegaban a los grandes torneos con un objetivo casi humilde: competir dignamente. Hoy eso está cambiando, porque el deporte moderno ha demostrado algo extraordinario. La diferencia entre ganar y perder ya no depende únicamente del presupuesto, de la historia o del prestigio. Depende también de la fortaleza mental, de la cohesión y de la capacidad de sostener una visión compartida. Cuando Nilson Angulo marcó el gol del empate, no solo cambió el marcador, cambió la energía del partido, cambió el diálogo interno de miles de personas, cambió incluso la percepción del rival, porque el fútbol, como la vida, tiene un componente psicológico enorme. Hay momentos en los que un solo acontecimiento modifica completamente aquello que parecía inevitable, y esto sucede también fuera del deporte. A veces basta una conversación para cambiar una vida. A veces basta una decisión para romper años de miedo. A veces basta una oportunidad para demostrar un talento que llevaba demasiado tiempo oculto. Nunca subestimes el poder de un solo instante, porque muchas personas creen que la transformación ocurre lentamente. Y es cierto que el crecimiento suele ser gradual, pero también existen momentos de ruptura, momentos donde todo cambia en cuestión de segundos. Una llamada, una respuesta, un encuentro, una oportunidad, un gol. Lo que ocurre en ese instante es visible para todos. Lo que casi nadie ve son los miles de días que prepararon ese momento, porque ningún gol nace únicamente cuando el balón entra en la portería. Empieza años antes. Empieza cuando un niño decide seguir entrenando aunque llueva. Empieza cuando una familia hace sacrificios silenciosos. Empieza cuando alguien renuncia a una fiesta para descansar. Empieza cuando un entrenador corrige un detalle que nadie más considera importante. Empieza cuando un grupo de personas decide creer que puede competir contra cualquiera. Vivimos en una cultura obsesionada con los resultados. Celebramos el fruto, pero pocas veces honramos la raíz, y la naturaleza lleva millones de años enseñándonos exactamente lo contrario. Nadie ve crecer las raíces de un árbol. Todo el mundo admira sus ramas. Sin embargo, sin aquello que permanece oculto, jamás existiría aquello que todos aplauden. Quizá por eso las victorias más importantes nunca empiezan en el estadio. Empiezan mucho antes. Empiezan en la disciplina, en la constancia, en las pequeñas decisiones invisibles, en seguir trabajando cuando todavía nadie cree en ti. Y precisamente ahí nace la verdadera fe, no la fe entendida como esperar pasivamente que ocurra un milagro, sino la fe entendida como actuar cada día como si aquello en lo que crees ya estuviera echando raíces bajo la superficie. Porque esa es la diferencia entre el deseo y la fe. El deseo espera, la fe construye. El deseo observa el horizonte. La fe da el siguiente paso aunque todavía no vea el final del camino. Y mientras millones de personas observaban aquel partido pensando únicamente en el resultado, quizá la enseñanza más grande estaba ocurriendo en silencio. Un país entero recordaba que la grandeza no siempre pertenece a quien tiene más historia. Muchas veces pertenece a quien tiene más valentía para escribir una historia nueva. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Si esta idea está resonando contigo, quiero proponerte algo. Antes de seguir avanzando en esta reflexión, escribe una sola palabra en los comentarios: fe. No porque creer garantice siempre la victoria, sino porque nadie ha construido jamás algo extraordinario sin creer primero cuando todavía parecía imposible. Y lo que ocurrió aquella noche en el Mundial fue mucho más que una remontada. Fue el recordatorio de que, cuando una persona, un equipo o un pueblo dejan de sentirse pequeños frente a aquello que tienen delante, empiezan a descubrir una fuerza que siempre había estado dentro de ellos, esperando el momento adecuado para manifestarse. Aquel empate no solo modificó un resultado, modificó una narrativa, y cuando cambia una narrativa, cambia también la manera en la que un pueblo empieza a verse a sí mismo. Hay victorias que suman 3 puntos, hay otras que cambian la identidad de generaciones enteras. Esa es la diferencia entre un triunfo deportivo y un acontecimiento simbólico. Durante décadas,
El fútbol ha sido un espejo de la condición humana. En 90 minutos aparecen el miedo, la esperanza, el ego, la humildad, la frustración, la disciplina, la resiliencia y la capacidad de levantarse después de caer. Por eso millones de personas lloran viendo un partido. No lloran únicamente por un gol. Lloran porque, durante un instante, ven reflejada su propia vida. Mientras Ecuador seguía jugando, ocurrió algo que suele pasar tanto en el deporte como en la existencia. El tiempo comenzó a correr más rápido. Cuando uno va perdiendo, el reloj parece un enemigo. Cada minuto pesa, cada oportunidad desperdiciada parece irrepetible. Sin embargo, los equipos que hacen historia tienen una cualidad muy particular. No juegan contra el reloj. Juegan cada balón como si fuera el único que existiera. Eso también ocurre con las personas que terminan transformando su vida. No viven obsesionadas con todo lo que falta. Se concentran en el siguiente paso, porque el futuro nunca se construye de golpe. Se construye decisión tras decisión, respiración tras respiración, acción tras acción. Existe una enseñanza muy antigua del bambú japonés que encaja perfectamente aquí. Durante años parece que no ocurre absolutamente nada. Se riega, se cuida, se protege, y la tierra permanece aparentemente igual. Quien no conoce su naturaleza podría pensar que todo ese esfuerzo ha sido inútil, pero debajo del suelo las raíces siguen extendiéndose. Cuando finalmente llega el momento adecuado, el bambú crece varios metros en muy poco tiempo. La pregunta es evidente: ¿creció en unas semanas? No, creció durante todos aquellos años invisibles. La selección ecuatoriana también tenía sus raíces, cada entrenamiento, cada derrota anterior, cada crítica, cada clasificación sufrida, cada niño que soñó con vestir esa camiseta, cada familia que hizo sacrificios para que un hijo pudiera seguir jugando. Nada de eso aparece en el marcador, pero todo eso termina entrando al campo. Vivimos en una sociedad que idolatra el instante del éxito y olvida el proceso silencioso que lo hizo posible. Queremos la cosecha sin comprender la paciencia del agricultor. Queremos la cima sin respetar el camino. Queremos el reconocimiento sin aceptar la disciplina, y quizá por eso muchas personas abandonan demasiado pronto, porque confunden el silencio con la ausencia de progreso. Sin embargo, la naturaleza funciona de otra manera. Las semillas no hacen ruido mientras germinan. Las montañas no crecen delante de nuestros ojos. El amanecer nunca tiene prisa. Todo lo verdaderamente importante madura en silencio. Hay una anécdota atribuida al pintor Pablo Picasso que ilustra muy bien esta idea. Se cuenta que una mujer le pidió un dibujo rápido. Picasso hizo unos trazos en pocos segundos, y cuando ella preguntó por qué costaba tanto si apenas había tardado un instante, respondió que no le había llevado 30 segundos, sino toda una vida. Más allá de los matices históricos de la anécdota, el mensaje permanece. Lo que parece inmediato suele ser el resultado de miles de horas invisibles. Exactamente igual sucede con las personas. Vemos el momento de la victoria. No vemos las madrugadas. Vemos el gol. No vemos los años de entrenamiento. Vemos el aplauso. No vemos las lágrimas. Y quizá esa sea una de las razones por las que admiramos tanto ciertos momentos. Porque aunque no conozcamos todos los detalles, intuimos que detrás de ellos existe una historia mucho más profunda. Cuando Gonzalo Plata marcó el gol que dio la victoria a Ecuador, el estadio explotó de alegría. Pero al mismo tiempo en miles de hogares ocurrió algo mucho más íntimo. Personas que jamás se habían visto comenzaron a abrazarse. Desconocidos celebraron juntos. Familias enteras olvidaron durante unos minutos sus preocupaciones cotidianas. ¿Por qué ocurre eso? Porque el ser humano necesita sentir que pertenece a algo más grande que él mismo. Durante mucho tiempo se ha pensado que la espiritualidad consiste únicamente en la experiencia individual, pero existe también una espiritualidad colectiva, esa sensación de unidad que aparece cuando miles de personas vibran con un mismo propósito. No depende del deporte. Puede surgir en una comunidad, en una causa noble, en un concierto, en un acto de solidaridad o en cualquier experiencia donde el ego deja de ser el protagonista y aparece el nosotros. Quizá esa sea una de las necesidades más profundas del alma humana. Recordar que no caminamos solos, porque el individualismo puede hacernos eficientes, pero la comunidad nos hace fuertes, y Ecuador demostró precisamente eso.
No ganó únicamente un equipo, ganó una forma de creer, ganó una cultura que aprendió a no sentirse inferior, ganó una generación de niños que ahora mirará el balón con otros ojos. Porque los referentes cambian destinos. Cuando un niño ve que alguien parecido a él alcanza algo extraordinario, su mundo interior cambia para siempre. De repente deja de preguntarse si es posible. Empieza a preguntarse cómo conseguirlo, y esa diferencia transforma el futuro. Las grandes gestas nunca pertenecen únicamente a quienes las protagonizan. Pertenecen también a quienes las observan y descubren una nueva versión de sí mismos. Por eso las victorias auténticas siempre trascienden el resultado. No terminan cuando el árbitro pita el final. Empiezan ahí. Empiezan en cada niño que decide entrenar un día más. Empiezan en cada persona que deja de limitarse por el tamaño del desafío. Empiezan en cada ser humano que comprende que la historia no está escrita de antemano, porque si algo enseña el deporte, y también la vida, es que las etiquetas pesan menos que la determinación. La camiseta puede tener más estrellas, el rival puede tener más títulos, puede tener más recursos, más experiencia, más reconocimiento, pero ninguna de esas cosas sustituye el valor de un corazón convencido de que todavía puede cambiar la historia. Y esa convicción, aunque muchos no lo perciban, es profundamente espiritual, porque la fe no consiste en negar la realidad, consiste en mirar la realidad sin permitir que ella decida los límites de tu esperanza. Eso fue lo que Ecuador mostró aquella noche, y quizá esa sea también la invitación para cada uno de nosotros. Dejar de preguntarnos qué tan grande es el obstáculo, y empezar a preguntarnos qué tan grande puede llegar a ser nuestra conciencia cuando dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a caminar desde la confianza. Hubo un instante, justo después del pitido final, que probablemente pasó desapercibido para muchas personas. Algunos jugadores levantaron los brazos al cielo, otros cayeron de rodillas, algunos lloraban, otros simplemente permanecían inmóviles, intentando comprender lo que acababan de vivir. Para quien solo observa el marcador, aquello puede parecer una celebración más, pero quien ha dedicado años a perseguir un sueño entiende perfectamente ese silencio. Porque existen alegrías que no caben en las palabras, solo pueden expresarse con lágrimas. Y quizá ahí comienza la última gran enseñanza de esta historia. Las victorias más importantes nunca nacen el día en que llegan. Nacen el día en que decides no abandonar. Todo lo demás es una consecuencia. Vivimos en una época que idolatra el resultado y olvida el proceso. Admiramos el trofeo, pero ignoramos las incontables veces que alguien tuvo que levantarse cuando nadie lo veía. Aplaudimos el momento de gloria, pero rara vez pensamos en los días en que la motivación desapareció y solo quedó la disciplina. Sin embargo, es precisamente en esos días invisibles donde se forja el carácter. Hay una diferencia enorme entre tener esperanza y practicar la fe. La esperanza dice, ojalá ocurra. La fe dice, seguiré actuando aunque todavía no ocurra. Por eso la fe no es pasividad, es movimiento, es compromiso, es levantarse una vez más cuando la lógica invita a rendirse, es continuar entrenando cuando el reconocimiento todavía no llega, es seguir sembrando cuando el terreno parece estéril, es comprender que la cosecha nunca aparece el mismo día en que colocas la semilla. Durante siglos, casi todas las tradiciones espirituales han utilizado la agricultura como metáfora de la vida, y no es casualidad. El agricultor sabe algo que el ser humano moderno parece haber olvidado, sabe que no puede exigirle al fruto que aparezca antes de tiempo, sabe que hay estaciones para sembrar, estaciones para cuidar y estaciones para recoger. También sabe que habrá tormentas, sequías y dificultades, pero ninguna de ellas cambia la naturaleza de la semilla. Quizá nosotros deberíamos recordar lo mismo, porque muchas personas abandonan sus sueños no porque carezcan de talento, sino porque confunden el tiempo con el fracaso, como el bambú que permanece años fortaleciendo sus raíces antes de crecer hacia el cielo. También el ser humano necesita periodos invisibles. El problema es que vivimos comparando nuestro capítulo 2 con el capítulo 20 de otras personas. La victoria de Ecuador recuerda algo profundamente liberador. No importa cuántas veces te hayan dicho que perteneces al grupo de los pequeños, la historia nunca ha estado escrita para favorecer únicamente a los poderosos.
La historia también pertenece a quienes se atreven a desafiar aquello que parecía inevitable. Y eso no ocurre solo en el deporte. Ocurre en una madre que saca adelante a su familia cuando las circunstancias parecen imposibles. Ocurre en un joven que estudia cada noche después de trabajar todo el día. Ocurre en quien decide dejar una adicción. Ocurre en quien vuelve a confiar después de una traición. Ocurre en quien sigue siendo bondadoso en un mundo que muchas veces premia el cinismo. Esas también son victorias mundiales, solo que no aparecen en televisión. Hay una imagen que me gusta imaginar. Piensa en un río atravesando una montaña. La roca parece invencible, el agua parece frágil. Si observaras únicamente un día, apostarías por la montaña. Si observaras 100 años, comprenderías que el río termina encontrando el camino. No porque sea más fuerte en un instante, sino porque nunca deja de avanzar. La perseverancia tiene una fuerza que el impulso jamás podrá igualar. Y quizá esa sea una de las leyes más profundas del universo. No siempre vence quien impresiona al principio. Muchas veces vence quien permanece. La espiritualidad auténtica también habla de eso. No habla únicamente de meditar unos minutos o de leer frases inspiradoras. Habla de la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Habla de convertir cada pequeño acto cotidiano en una expresión de tus valores. Habla de comprender que el verdadero partido se juega dentro de nosotros. Porque todos tenemos una Alemania interior. Ese miedo que parece demasiado grande. Esa voz que nos dice que no somos suficientes. Ese recuerdo que intenta convencernos de que siempre será igual. Pero también todos tenemos un Ecuador interior. Una parte silenciosa que sigue creyendo incluso cuando el marcador parece adverso. Una parte que recuerda que ninguna dificultad define definitivamente nuestro destino. Una parte que sabe que todavía queda partido. La cuestión es sencilla. ¿A cuál de esas dos voces decides alimentar cada día? Porque la vida escucha con más atención nuestras acciones que nuestras palabras. Puedes repetir 1000 veces que confías en ti, pero si nunca das el paso, esa confianza seguirá siendo un deseo. Puedes decir que crees en tus sueños, pero si renuncias ante el primer obstáculo, terminarás obedeciendo al miedo. La fe auténtica siempre termina convirtiéndose en acción, y la acción constante termina transformando la realidad. Por eso aquella noche no ganó únicamente una selección, ganó la disciplina sobre la resignación, ganó la preparación sobre la improvisación, ganó la confianza sobre el complejo de inferioridad, ganó la unidad sobre el individualismo, y, sobre todo, ganó la convicción de que ningún nombre pesa más que el esfuerzo de quienes se niegan a rendirse. Quizá dentro de unos años muchas personas olviden el resultado exacto de aquel partido. Así funciona la memoria. Los números se desvanecen, las emociones permanecen, pero espero que la enseñanza siga viva, porque algún día tú también tendrás delante un desafío que parecerá demasiado grande. No llevará una camiseta, no sonará un himno, no habrá un estadio lleno, tal vez sea una enfermedad, una pérdida, una decisión difícil, un sueño que parece imposible, un cambio que da miedo. Y ese día recordarás que hubo una selección que empezó perdiendo frente a uno de los gigantes del fútbol mundial y decidió no entregar el partido antes de tiempo. Entonces comprenderás que esa historia nunca trató únicamente de fútbol. Trataba de ti, trataba de todos nosotros. Trataba de la capacidad humana de levantarse cuando el marcador todavía no acompaña. Porque la verdadera victoria nunca empieza cuando el árbitro señala el final. Empieza mucho antes. Empieza en el instante en que decides no permitir que las circunstancias definan quién eres. Empieza cuando dejas de pedir permiso para creer en lo que llevas dentro. Empieza cuando entiendes que la fe no consiste en saber cómo terminará el camino, sino en caminar con integridad aunque todavía no puedas ver el horizonte completo. Y quizás esa sea la enseñanza espiritual más profunda que nos deja esta historia. Dios, la vida, el universo o como prefieras llamar al misterio que sostiene la existencia, rara vez entrega certezas absolutas, entrega posibilidades, entrega caminos, entrega oportunidades para descubrir quién eres cuando todo parece ponerse en tu contra. Las montañas no aparecen para impedir el viaje, aparecen para revelar la fuerza del caminante. Los gigantes no aparecen para recordarte tu pequeñez, aparecen para que descubras una grandeza que todavía no conocías.
Y los partidos difíciles no llegan para demostrarte que vas a perder. Llegan para preguntarte si seguirás creyendo cuando todavía no existan garantías. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy sencillo. Escribe una sola palabra en los comentarios. La palabra creer, no solo por Ecuador, no solo por el fútbol, sino como un compromiso contigo mismo. Como un recordatorio de que, la próxima vez que la vida parezca ir cuesta arriba, recordarás que ninguna historia está completamente escrita mientras siga existiendo la voluntad de dar un paso más. Porque al final, las mayores victorias nunca son las que levantan una copa, son las que levantan el espíritu de un pueblo, despiertan la esperanza de una generación y recuerdan a cada ser humano que la fe auténtica no consiste en esperar un milagro, sino en convertirse, con cada decisión, en parte de él.